Continuamos en esta tertulia de este miércoles 1 de septiembre de 2021 con Agustín Iturralde, Patricia González, Leonardo Costa y Miguel Bregner. Vamos al segundo tema que está planteado en la agenda de hoy. La recaudación total bruta de la Dirección General Impositiva totalizó 42.033 millones de pesos en julio último, lo que implicó un aumento real, o sea, descontada la inflación, de 5,7% con respecto al mismo mes del año pasado. Por su parte, la recaudación neta, es decir, ingresos menos lo que es la devolución de impuestos, alcanzó los 35.183 millones de pesos, o sea, un incremento interanual de 4,3%. La recaudación de todos los impuestos creció con respecto a julio de 2020, salvo la de IRPF. Tomando en cuenta este dato, que incluso lo compartíamos hoy más temprano, Agustín sugería discutir en qué está la recuperación económica en este momento. Te paso la posta, entonces. Empezás. Qué responsabilidad, me dirás, Romina. No, me parece que empiezan a haber algunos indicadores. La recaudación, también ayer salía el índice líder de seres. Salen algunas cosas que muestran que de a poco nos vamos acercando a una situación económica similar. La estimación del Centro de Estudios para el Desarrollo muestra que para el último trimestre vamos a tener un nivel de actividad económica similar al que teníamos el último trimestre de 2019. El final de año se va a parecer un poco al final de año de 2019. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a recuperar un nivel de actividad económica prepandemia, con algunas diferencias importantes, con el empleo recuperándose más lento, con algunas diferencias sustanciales, pero sobre todo creo que no tampoco es una cosa extremadamente optimista, porque a mí la impresión que me viene dejando esto es que vamos hacia una situación económica con problemas, con fortalezas institucionales del país similares, pero también con los problemas similares que tenía el país antes de la pandemia, que eran unos cuantos, ¿no? Un nivel de empleo muy deteriorado, un nivel de empleo formal también más deteriorado todavía, problemas educativos, una cantidad de cosas. Entonces, bueno, creo, da la sensación de que vamos acercándonos a una normalidad prepandemia, con todas las virtudes y también con todos los problemas y debilidades que eso tenía. Y bueno, en ese sentido me parece que sería bueno, obviamente de parte del gobierno, que tiene que liderar estas cosas, pero en general, cómo que Uruguay empieza a discutir, bueno, cómo puede salir, bueno, está bien la pandemia, todo lo que nos pasó, todos los problemas, pero hay una cantidad de problemas que siguen allí, que se fueron, que la pandemia los agravó, los aceleró. Pero bueno, que hay que encarar. Bueno, ¿cómo ponemos en marcha en esta nueva etapa? Uruguay en una nueva etapa, ya está, ya nos quejamos de todo lo que pasó. ¿Cómo ponemos en marcha las soluciones a los problemas de fondo? El empleo, la educación como dos de los principales, pero me parece que sería bueno empezar a volver a centrar la agenda en los grandes temas, las reformas pendientes del Uruguay y salir un poquito de la coyuntura de la pandemia. Entonces ese era el enfoque. Ese era el enfoque mío. Bueno, a ver, ¿quién quiere seguir? Miguel, dale. ¿Vos por dónde vas? ¿Por el lado más económico o por esto último que decía Agustín? A ver, yo hay dos cosas que, a ver, me parece bárbaro que haya crecido desde el punto de vista económico, que el IRPF haya descendido de recaudación de salarios, haya descendido 5%, es una luz amarilla, en que quiere decir que el empleo está bastante complicado, porque si toda la economía crece y toda la recaudación crece, pero no crece lo que pagan los trabajadores y los empleados, quiere decir que hay menos trabajadores o que no se aumentaron los salarios de los trabajadores y por eso no aumentó tampoco eso, que esa es una luz amarilla, y cuando se contrasta ese 11% del IRPF a nivel personal con que el IRPF del capital subió un 21%, te muestra unos imbalances que, siguiendo lo que dice Agustín, nos van a recomplicar después. Y la pregunta que yo me hago profundamente es que nos vivimos comparando con los países de la región, y seguramente seamos el país de la región, digamos, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, etcétera, Perú, donde seguramente sean el que menos crecemos en el año de la región. Si uno mira los números del CEPAL, todos esos países van a crecer mucho más que nosotros. Si uno mira dónde estamos hoy nosotros, estamos igual, muy por abajo de la recuperación que otros países tuvieron, y no soy economista ni voy a opinar de economía, pero es una cosa que me llamaría a la reflexión, si no tenemos que hacer algo distinto para no estar ahí tan atrasados. Neco, ¿seguís vos? A ver, creo que es parte de un efecto rebote natural que tiene el 2021 respecto al 2020 con la caída que hubo.
Ahí la reflexión que uno podría hacer con respecto a lo de Miguel es cuánto cayeron esos países para ver si el rebote en realidad no es parte de lo que cayeron. Algunos cayeron más, algunos cayeron más. Por eso, y ya hay que ver si lo que cayeron, en definitiva, lo que ahora están creciendo es parte de la recuperación de países. No, pero están hoy, Neco, están hoy, si comparás Uruguay con otros países, frente a cómo estaban en la pandemia, algunos países ya están por arriba de la pandemia, por eso nosotros estamos por abajo. Y cayeron muchísimo. Yo creo que hay que ver un montón de cosas también en cómo funciona el total de la economía. De hecho, y la dependencia que de alguna manera la micro tiene Uruguay con Argentina, que ese es otro que afecta mucho el nivel de empleo. Ahora, me parece que sí, que si uno mira los números desagregados de la recaudación, las preocupaciones están en el IRPF de materia de IRPF de trabajadores dependientes, porque es ahí donde sube menos. Y yo creo que la realidad es que la gente, cuando hace rebote, trata de no contratar más personal. Trata de mantenerse con el mínimo posible hasta que la demanda sea tal que no exista otra posibilidad que contratar gente. Y eso es parte también digamos, de un proceso complicado que está viendo, que es si se están o no sustituyendo puestos de trabajo por mejoras de eficiencia o por algún otro tema de tecnología. Y también me parece que hay que ver, y esto por supuesto mirando mi micromundo, cuáles son también los lugares en donde ha mejorado la economía. Y lamentablemente, o por suerte en algunos aspectos, los lugares donde está mejorando son casi todos los sectores del agro, que no son intensivos en mano de obra, los sectores de tecnología que sí son intensivos en mano de obra, pero una mano de obra muy calificada, y la industria que es en definitiva uno de los generadores de empleo, no está subiendo tanto. Sí, la construcción, por suerte creo que se ha recuperado bastante y probablemente vayamos a ver todavía un ciclo importante en lo que queda del año y del año 2022, según los proyectos que se han aprobado por lo menos en la COMAP, ¿no? Uh-huh. Hay un montón de hay luces verdes, por supuesto, pero también hay un montón de cosas, como dice Miguel, luces amarillas y de preocupación que creo que la micro complica acá, ¿no? ¿Pata? Creo que la economía es una cosa muy seria y muy compleja para la mayoría de la gente, ¿no? Y que en general tenemos un problema de de cómo construimos el relato político en relación a lo económico, ¿no? Porque la economía, como la ciencia política o la sociología, son análisis, ¿no? Pero después hay decisiones políticas y hay trasfondos políticos que hay que tomar en relación a eso. Entonces, creo que a veces cuando nos quedamos adentro de algunos números, no logramos entender algo que para mí es clave, que es la complejidad del entramado de las variables, ¿no? O sea, todas las variables de las que hablaba Agustín y que se nombraban ahora están entramadas entre sí. O sea, una cosa depende de la otra. Aumentan los precios, aumenta la inflación. Entonces, ¿cómo se comporta eso en relación al salario real? O sea, el poder de compra que tienen los trabajadores y las trabajadoras. ¿Y cuánto aumentan los salarios? ¿Y cuál es el aumento de salarios que va a haber en relación a eso? Por supuesto que de fondo está toda la discusión en relación a la nafta, el combustible, el precio de paridad de importación y el aumento de los precios al consumo. Ni hablar de cuáles son los impactos que puede tener la venta del puerto en relación a los precios al consumo y de las importaciones, ¿no? Que no lo voy a traer como tema, pero digo, es una variable de las variables económicas también a tener en cuenta. Por otro lado, ¿cuál es la estrategia del gobierno? Creo que es lo que plantea Agustín. Bueno, ¿cuál es la propuesta para el próximo tiempo? Bueno, está la rendición de cuentas en el Parlamento en este momento. Es una rendición de cuentas, y la ministra lo ha dicho más de una vez, del orgullo que tiene el gobierno del ahorro, ¿no? O sea, se plantea el ahorro, se había planteado en campaña no me acuerdo si eran 900 millones, ¿era de ahorro? Sí. Que de papel higiénico, yo algún día lo discutimos acá en la tertulia, eran gastos menores, iban a lograr ahorrar, ¿no? Y nosotros discutíamos acá, recuerdo muchas tertulias diciendo, no es posible, o sea, si van a recortar toda esa plata, van a recortar programas sociales o políticas sociales, o sea, o van a aumentar los impuestos, o sea, no van a aumentar los impuestos, ¿no? Porque el lema de la campaña era que no se aumentaban los impuestos y que no se aumentaban las tarifas, cosa que efectivamente no pasó y no está pasando. Entonces, ¿a costa de qué se ahorra? Hay una propuesta económica del gobierno de ahorro en el medio de una pandemia. Eso es una decisión económica y es una decisión política.
Y lo otro es, ¿cuáles son los impactos de esa redistribución? Porque en el número duro está bárbaro. ¿Yo me alegro que el país esté mejor? Por supuesto que sí. O sea, que lleguemos a mejores indicadores, eso es una buena noticia para todos. O sea, no, está fuera de discusión y en esto de que si los números no son del gobierno, son los números del país, ¿no? Entonces, si el país está mejor, estamos mejor. Ahora, ¿cómo se redistribuye eso? Porque los últimos datos también muestran, si uno recorta políticas sociales, si hay aumento del desempleo, si las mujeres han tenido una incorporación mucho más compleja dentro del mercado de trabajo, bueno, ¿cuáles son las políticas económicas que pretendan revertir las brechas de la desigualdad en relación a la carga de cuidados y a todo lo que ha sucedido en este tiempo? Entonces, sí, bien, buenísimo, pero en realidad es una parte chiquita, sí, de la foto de lo que está pasando en realidad y de la propuesta económica del gobierno. Porque si el problema es la educación y el empleo, entonces me supongo que las respuestas son que va a aumentar el presupuesto de la educación, buenísimo. Y me supongo que la respuesta es que vamos a hacer una pauta salarial más acorde a la pérdida del salario real. Que eso lo dijo, ¿no? Mieres plantea que quieren llegar a eso. Bueno, pero están contemplando las variables de inflación, porque la propuesta de inflación que tienen es una propuesta que está bastante por abajo de las visiones más optimistas. Sí, yo dije, el empleo y el salario no es exactamente lo mismo, son dos variables muy vinculadas, pero no son exactamente lo mismo. Yo lo que digo, a ver, una aclaración sobre, no hubo ahorro, en Uruguay no hubo ahorro, en Uruguay aumentó el déficit fiscal en la pandemia, aumentó mucho. Bajaron gastos en algunas cosas y aumentaron gastos. En el global, en la suma, no hubo ahorro, no bajó el gasto, aumentó el déficit fiscal y mucho en Uruguay en la pandemia. Solo para aclarar eso, porque creo que a veces se repite una cosa que no tiene asidero. Lo que se hace es contabilizar aparte en todo caso, ¿no? Con el fondo específicamente hubo recortes muy fuertes en instituciones que tenían una cantidad de servicios. Eso no son ahorros, son recortes. Bueno, cada uno le pone el nombre que quiere, Miguel le llama recorte. Yo lo que digo, y que es un dato absolutamente verificable, es que el Estado uruguayo tiene un déficit fiscal mayor en la pandemia y luego de la pandemia que antes de lo que tenía. Y que gasta más que antes. Eso es lo que digo, nada más. Gasta más plata de lo que gastaba antes. Que sí, que hubo cosas que bajaron el gasto y otras que aumentaron, desde luego que sí. Y después, a ver, creo que me parece muy bien el enfoque. Creo que lo que tenemos que ver, y me parece que acá hay como a veces, obviamente lo político, el cambio de gobierno se juntó con la pandemia y eso juega, a todos nos juega y las lecturas juega. Desde el 2017 en este país la pobreza empezó a subir muy levemente, el 2018 y 2019 subió. El empleo se venía deteriorando desde el 2016. Uruguay tuvo entre el 2004 y el 2014 11 años espectaculares. Desde el último año de gobierno de Valle hasta el último año del gobierno de Mujica, hay 11 años que al Uruguay, el crecimiento económico que tuvo, la expansión, la mejora material del Uruguay, sin duda, eso estuvo ahí. Esos 11 años, eso está ahí. Desde el 2015 para acá la realidad es absolutamente otra. Es absolutamente otra. Se estancó el crecimiento económico, se empezó a deteriorar la cantidad de puestos de trabajo, el salario subió y después se estancó. Los últimos años la pobreza había revertido su tendencia y ahí encuentra la pandemia que pega un shock enorme. Yo creo, y mi punto principal que me gustaría es, nada de lo que pasó es tan extraordinario, fue una agudización tremenda de cosas que venían pasando. No, eso no es cierto, por favor, eso no es cierto. La agudización es clara, pero no se puede decir que los 100.000 pobres que hay más ahora son producto del Bueno, obviamente, se puede decir que después de haber crecido... De acuerdo. Perdón, déjame terminar. Después de haber crecido... No me dejaste terminar vos, pero te dejo y después yo como sigo. Bajar 50 es un deterioro. Claro que es un deterioro en números absolutos. Si miramos o analizamos números absolutos acá o analizamos números relativos en todo lado, pero no hagamos números absolutos en la etapa del Frente Amplio y números relativos ahora. El déficit fiscal... Sí, o sea, hay que reconocer que es el mismo, muy parecido al que estaba antes, porque obviamente hubo quitas muy grandes y hubo un gasto también en la pandemia, pero no digamos que la pobreza empezó el 2015, por Dios santo. Yo no dije que las ollas populares habían... Yo di el dato concreto, no dije 2015. Yo dije que en 2018 y 2019 empezó a subir la pobreza, es un dato del Instituto Nacional de Estadística. En 2018 y 2019, en la región, el único país que no cayó fue Uruguay. Tanto que nos comparamos la región para las vacunas, para esto, para el otro, comparémonos con la región. En la región, en 2018 y 2019, el único país que no tuvo recesión fue Uruguay. Bueno, que estuvo lentísimo. Bueno. Y que queremos tener milagros, está bien, pero los milagros no existen. En la política no hay milagros.
hoy vivimos una realidad que obviamente hay un rebote bárbaro, como dice Neco, pero no digamos que o sea, ¿contra quién nos comparamos? En 2018 y 2019 todos los países de la región, o casi todos los países de la región, no crecieron o tuvieron recesión. Nosotros no. Entonces comparemos bien. Si hoy me tengo que comparar con la región que toda crece más que yo y muchas de ellas cayó más que yo. Me quiero comparar con Europa, que yo prefiero compararme con Europa. Europa cayó, pero también se recuperó. Hay que preguntarse por qué nos recuperamos tan lento. ¿Por qué nos satisface crecer el 2%? Miguel, bueno, a ver, yo redondeo rápido y a ver, creo que la comparación con la región nos deja recontra bien parados si la queremos hacer ahora. La pobreza, con la comparación de la pobreza con la región, bueno, pero para mí no va por ahí. Yo lo único que digo es que cuando llegue fin de año, la economía va a estar en un nivel, la actividad económica similar al prepandemia, con diferencias internas evidentes. El empleo va a estar un poco por debajo, pero no mucho. Va a estar un poco por debajo, no mucho. Y los problemas que tiene Uruguay van a ser esencialmente los mismos que tenía antes de la pandemia. En el medio, obviamente, pasaron cosas muy importantes, como Miguel muy bien describía. La recuperación del empleo, que por suerte se viene dando y que creo que se va a seguir dando más lenta que la económica. No, si quieren decir que acá cambió todo y que desde el del año pasado estamos viviendo en Sarajevo y que antes estábamos en el 2019 igual que en el 2014... Digámoslo, me parece a mí que los datos no respaldan eso y que la economía uruguaya se encuentra básicamente estancada hace unos cuantos años. Obviamente el año pasado sufrió un golpazo enorme con unas consecuencias sociales enormes. Este año esencialmente está rebotando, yo se lo comparto, no está pasando nada excepcionalmente bueno en Uruguay, no estoy diciendo eso. Y es más, lo que digo es que hay que poner en marcha, mirar, bueno, ya está la pandemia, mirar el mediano plazo y cómo salimos de acá de la mediocridad en la que estamos hace algunos años. Pero Agustín, un comentario nomás y no hablo más hasta hasta el telegrama. Yo terminé. ¿Por qué en el año y medio en el que tenemos, no tenemos propuestas de a dónde vamos a ir? La pandemia igual nos va a consumir toda una cantidad de cosas. ¿Qué vamos a hacer en la educación? ¿Qué vamos a hacer en la economía? Son propuestas que debemos tener y no las tenemos y no se manifiestan en las leyes que se han puesto. Nada más que eso, digo. Por eso otros países crecen más que nosotros. A mí me hubiera gustado crecer al 7% como va a crecer Chile este año. Y arrancó igual que nosotros en el 2018, 2019 y este año va a crecer 7%. ¿Pata? Yo me fui de la reunión porque se me apagaron todos mis dispositivos eléctricos. Quedaste congelada, igual te estamos viendo ahí. Me ven congelada. Sí. No es un holograma, bien. Es Pata congelada. Bueno, qué bueno. Que no cargó el celular de noche. No, creo que el trasfondo de la cosa es preguntarnos, nosotros volver a una situación anterior con un aumento de la pobreza como la que hubo. Yo no digo que sea culpa del gobierno, o sea, no sería una estupidez decir que la pobreza es culpa del gobierno. Tiene una responsabilidad importante la pandemia y el gobierno tiene la responsabilidad de la gestión de la pandemia. O sea, hay una parte importante de la responsabilidad que tiene que ver con cómo se gestionó eso, con cuáles fueron esas estrategias y cuáles fueron las políticas de alguna manera contracíclicas que se toman en el medio de una crisis. O sea, cuáles van a ser las estrategias contracíclicas en el medio de una crisis económica. La crisis de la pandemia es una crisis económica, además de todo lo otro, ¿no? Se tiene que tomar de esa manera. Yo creo que no podemos volver no hay atrás. Ahí adelante. Y también entiendo que los ciclos económicos o las lecturas de los ciclos económicos son un poco más largas, ¿no? No digo que los últimos 2 años del gobierno determinan. No, hay que leer en largo, ¿no? Como vos decías, bueno, el ciclo del periodo del Frente Amplio uno lo puede empezar a ver en el 2006, ¿no? Que son ya 1 año o 2 años después de asumido el gobierno. Y son 10 años en el que se construye el ciclo. Yo no puedo evaluar un gobierno en 2 años en relación a sus resultados económicos. En relación a sus decisiones políticas sobre la gestión económica, sí. Y sobre eso quiero discutir. Y creo que esa es la discusión. O sea, ¿cuáles son las estrategias de inversión en un momento de crisis? ¿Cuáles son las estrategias para revertir la crisis? ¿De qué forma se va a invertir para eso en un escenario donde lo que se plantea es el recorte? Eso sí es preocupante. Y eso es un dato de la realidad. Entonces, me parece que no es acusar al gobierno de todo, no es Sarajevo, no es el gobierno tiene la culpa de todos los procesos. El gobierno es el responsable de la gestión de la política económica. Y lo que no tengo claro es qué es lo que van a hacer, cuál es el plan, dónde van a poner la plata. Si tienen plata, ¿dónde la van a poner? Neco.
A ver, yo creo que en Uruguay, yo escuchaba con atención la discusión o el debate entre Agustín y Miguel, tenemos la tendencia a hablar según ciclos electorales. Yo creo que Uruguay viene muy mal de hace muchos años. Y cuando digo viene muy mal de hace muchos años, me refiero a que la pobreza en Uruguay, si bien bajó muchísimo, la marginalidad no bajó, y eso tiene que ver con temas de educación, tiene que ver con temas de planes sociales. El plan social ha sido un fracaso en Uruguay en los últimos años, especialmente lo que tiene que ver con una parte dura de la pobreza que lamentablemente no se ha llegado, y este gobierno tampoco lo va a hacer porque no ha cambiado en eso las políticas sociales. Y yo creo que esa es una preocupación como país que debemos tener. Por supuesto que el crecimiento, yo creo que Uruguay va a tener un buen rebote, y cuando abra Argentina va a tener mejor rebote, y probablemente los sectores que estén bien estén mejor. El problema es que a mí me preocupa los sectores que están mal, que cada vez están peor. Y eso no tiene que ver necesariamente con el gasto social que hizo el gobierno en este último año y medio, que fue básicamente seguro de desempleo. Y está bien que eso ha sido. Pero el problema es cómo le llegamos a ese sector duro de la pobreza, ¿no? Que se encuentra en la periferia del área metropolitana de Montevideo. Basta con ir por la ruta 5 cuando uno llega a Canelones, o basta ir por la ruta 1 cuando está saliendo de Montevideo. Y hay sectores que realmente viven con un nivel de marginalidad y de reproducción de esa marginalidad que lamentablemente el Estado uruguayo no ha sabido llegar. Disculpen, me vaya un poco del tema, pero me parece que a veces hay que romper es decir, en el auge del crecimiento económico y en el gobierno, hasta el gobierno Mujica, se hicieron cosas muy bien, pero este tema no se terminó de atacar. No se terminó de atacar la reeducación de la vivienda, no se terminó de atacar los temas de educación. Y mi preocupación es que el país como sistema político no lo está viendo eso. El gobierno se le ha consumido prácticamente un 35% de su mandato. ¿Está? Y lamentablemente estuvo concentrado en la pandemia, como todo el mundo. Le queda el restante 65, de los cuales un año vamos a tener prácticamente, o 6 meses vamos a tener la discusión electoral por la LUC, y después el último 30% es discusión de quién viene. Entonces, me parece que si yo fuera el gobierno estaría concentrado en ver qué puedo cambiar en ese tercio que me queda de mandato, para ver si hay algo diferente para hacer y dejar como legado. 30 segundos. No, 30 muy segundos corto porque y se quedaron con para, ganas de agregar. para conciliar. Yo creo, y lo que sí creo que estamos de acuerdo con Patricia y con Miguel, es que ahora llegó la hora de poner en marcha los grandes problemas del Uruguay, que yo no quise señalar en el gobierno, pero de alguna forma se fue para el gobierno. Es para lo que el nuevo gobierno fue electo, y atacar esas grandes reformas, esos grandes problemas, que bueno, podemos tener diferencias políticas, pero creo que coincido en que es por ahí y hay que dejar atrás lo otro. En eso coincido plenamente. No, 30 segundos. Sí, 30 segundos. Creo que no es una cuestión de... Neco decía, no resolvieron el problema, no terminaron de resolver. No se terminan de resolver los problemas. No funciona así, no terminas de resolver el problema de la educación, de la vivienda, vas construyendo. Yo lo que me pregunto, no para que el gobierno resuelva el problema de la educación, pero cuál es el plan que tiene el gobierno en relación a la educación, en relación al empleo, en relación a la vivienda. No queda del todo claro y no me parece del todo lógico su planteo económico y el planteo de inversión en relación al discurso político. 30 segundos para los contertulios a distancia. Yo quiero decir lo siguiente. Una de las cosas fundamentales para construir un país es acumular. Entonces, el que viene tiene que decir, esto estuvo bien y lo vamos a mejorar así, o esto estuvo mal y lo vamos a cambiar para acá. Pero es acumular. Lamentablemente, el Uruguay, la acumulación, cuando vienen los gobiernos, quieren decir, está todo mal, está todo terrible, etc. Entonces, es muy difícil generar un consenso de lo que hacer cuando todo lo que se hizo atrás está mal y todo lo que se está haciendo ahora está bien. No es ni uno ni lo otro, pero lamentablemente en la política uruguaya eso pasa mucho. Hay muchas cosas que en el Uruguay no están resueltas y ojalá se puedan resolver en los 2/3 del periodo que quedan. No lo creo, porque si nos dedicamos la mitad del tiempo a mirar para atrás y todo el día para atrás, yo lo llamo el efecto chasquibún. Cada vez que aparece algo hay una denuncia penal. Cada vez que aparece algo, otra vez cosas. Hablemos de qué vamos a hacer en educación, hablemos de qué vamos a hacer en economía y materialicémoslo con leyes. Yo estoy de acuerdo que hay temas no resueltos y los enfoques actuales los siguen sin resolver, pero tenemos que reconocer lo hecho para ver a dónde apuntamos. Y eso es un problema dificilísimo para Uruguay. Neco. Yo creo en la acumulación positiva 100% y creo que realmente el Uruguay creció en base a acumulación.
creció institucionalmente en base a comunicación. Y me preocupa mucho esta especie de juego de espadas, de sainetes, a ver, cada vez que, como dice Miguel, estamos, que vos hiciste, que yo no hice, y creo que eso no le hace bien al país, no le hace bien a la calidad institucional. Lo que está pasando en la política uruguaya es preocupante en cuanto a pérdida de fortaleza de los partidos políticos. Y bueno, me parece que construir políticas públicas implica eso que decía Miguel: lo que está bien no se toca y se mejora lo que está mal. Y me da la impresión que Uruguay tuvo cultura de eso gracias al vallismo y se perdió en los últimos años, en general.